Bueno, como recordarán, en el video pasado habíamos logrado darle instrucciones a nuestra computadora para que hiciese las veces de servidor web y nos mostrase mínimamente algo por consola, como para que podamos entender qué implicaba esa cuestión de darle instrucciones a una máquina con JavaScript. Pero ahí me di cuenta que obviamente para seguir avanzando en el curso necesitaba explicarles cuestiones básicas de JavaScript, como por ejemplo que eran las variables, que eran las funciones, porque esto es un curso bien básico para que cualquiera lo pueda seguir. Pero antes de llegar a las cuestiones del lenguaje, que vendría a ser el próximo video, primero quiero darles una introducción a todo el marco general sobre JavaScript, es decir, todo sobre lo que necesitamos ser conscientes al momento de utilizar JavaScript para darle instrucciones no solo a nuestra computadora, que es donde finalmente va a estar nuestro código, que es lo que vimos en uno de los anteriores videos, sino también las instrucciones que le vamos a dar a un navegador, ¿sí? Y para eso me armé este esquemita que es súper completo y que si después de este esquema no les aporto claridad respecto del uso que vamos a hacer de JavaScript, la realidad es que ya no sé de qué otra manera explicarlo, pero bueno, esperemos que sirva y que les aporte mucho valor. Así que comencemos. Bueno, en sí los lenguajes de programación tienen ciertas clasificaciones dependiendo de sus características, pero no me voy a meter en esas clasificaciones, sino que me voy a meter en las que necesito explicarles en esta parte del aprendizaje, que es básicamente que JavaScript es un lenguaje de alto nivel, lo cual quiere decir que está más al alcance del entendimiento humano con tan solo leerlo, a diferencia de un lenguaje de bajo nivel que lo que hace es acercarse ya más al lenguaje máquina, que vendrían a ser ceros y unos, el lenguaje binario, que son las instrucciones que en definitiva entiende una computadora. Y la otra clasificación que quiero que entiendan es que es un lenguaje interpretado, que refiere a que el lenguaje es interpretado en tiempo real, ya sea por una máquina, que vendría a ser en el entorno del backend, en el entorno de Node.js, o por un navegador en el entorno del frontend. Ya lo estuvimos viendo en videos pasados, pero la contracara de un lenguaje interpretado es un lenguaje compilado. En un lenguaje compilado nosotros escribimos determinado código, por ejemplo en Go, y esas instrucciones que escribimos en Go finalmente pasan por un proceso de build, de construcción, que lo que hace es transformar eso en un archivo binario con instrucciones en lenguaje binario directamente en lenguaje máquina, digamos. Y cuando hablamos de lenguaje interpretado, básicamente nos surgen estos dos entornos en los cuales utilizamos JavaScript, que son conocidos como el frontend y el backend, que básicamente el frontend es el código que viaja a los navegadores web y el código del backend son las instrucciones que le damos a una determinada computadora para que, por ejemplo, esté escuchando peticiones en un determinado puerto, o por ejemplo para que envíe los archivos de JavaScript a los navegadores que hagan esas peticiones, que básicamente era lo que les comentaba en el video pasado, que les damos estos dos tipos de instrucciones a nuestro servidor. Le damos las instrucciones para que responda a peticiones, se conecte con la base de datos y demás, y por otro lado a ese servidor también subimos estos archivos estáticos, que son los archivos de nuestra interfaz gráfica, y nuestro servidor, en función de lo que le escribimos con código de JavaScript, se los envía a aquellos navegadores que ingresen a nuestro dominio, por ejemplo www.martingesualdo.com, por ejemplo, ¿sí? Entonces ahí envía los archivos de HTML, CSS y JavaScript, que es este esquemita que vimos acá. Después, brevemente, para que entendamos que estos entornos de ejecución de JavaScript, tanto un navegador como el entorno de Node.js en una máquina, son un poco diferentes y tienen particularidades. Por ejemplo, que en cada uno de ellos hay un objeto global, que en el entorno del navegador se llama window, que vendría a ser la ventana, y en el entorno de Node.js se llama global. Y a su vez, dentro de cada uno de estos objetos globales hay otros objetos o propiedades de esos objetos globales que están a disposición solo en esos entornos. Este no es el listado exhaustivo, pero es para que vean que en cada entorno donde ejecutamos nuestro código de JavaScript hay particularidades, ¿sí? Porque entiendan que acá le estamos dando instrucciones a una máquina y acá le estamos dando instrucciones a un navegador. Entonces, por ejemplo, en el entorno de Node.js van a haber librerías o código que sirve, por ejemplo, para manipular el sistema de archivos. ¿Por qué? Porque estamos en una computadora, cuando en el navegador eso no tiene sentido. O, por ejemplo, no tendría sentido que en Node.js estuviese el objeto global window cuando no hay ninguna ventana que manipular. O, por ejemplo, este objeto document, que refiere al document object model, que vendría a ser el HTML. Por ejemplo, si nosotros apretamos F12 y abrimos las herramientas del desarrollador, borramos todo lo que aparece en consola y ponemos window, acá ustedes tranquilamente pueden abrir este objeto y empezar a revisar todo lo que tiene. Tiene un montón de propiedades, porque entiendan que es toda la ventana, y fíjense que si me poso sobre este objeto no pasa nada, y ahora vamos a ver que si me poso sobre el objeto document sí pasa. Miren, si yo me poso sobre el contenido de esta propiedad, esta es la propiedad del objeto window, que se llama document, y adentro tiene el objeto document. Y si yo me poso, fíjense cómo se pone la pantalla. ¿Por qué? Porque esto refiere al documento completo HTML. Todo este documento HTML está dentro de ese objeto document, y esa es una de las tareas principales que nos pasamos haciendo con JavaScript en el lado del navegador, que es un entorno totalmente distinto del de Node.js, que es manipular elementos HTML. Por ejemplo, si yo
acá pongo directamente document y presten atención que nosotros podríamos poner window.document o directamente podemos acceder a document y es lo mismo. No hace falta poner window.document para acceder a este objeto document. Pero fíjense que si yo abro este objeto document es exactamente todo el HTML. Y este objeto document tiene un montón de propiedades, pero por ejemplo una muy conocida es el query selector, que es básicamente para poder seleccionar alguno de los elementos del HTML en función de distintos selectores. Por ejemplo, para seleccionar el body de nuestro HTML, es decir, el cuerpo, nosotros podríamos poner entre comillas la etiqueta body y fíjense que nos devuelve todo el cuerpo del HTML. Y por ejemplo nosotros a una etiqueta que seleccionáramos, como por ejemplo el body, podríamos acceder a las clases que tienen de CSS para los que las conozcan y podríamos decir de agregarle la clase Pokémon. No importa, es para poner cualquier cosa. Y si ahora venimos a elementos, fíjense que ahora el body tiene una determinada clase, que esta clase se llama Pokémon, que vendría a ser una clase a la cual nosotros después con CSS podríamos darle estilos. Pero se entiende, con JavaScript manipulamos lo que queremos de nuestro sitio web. Manipulamos elementos HTML agregándolos, eliminándolos, agregándoles contenido, ocultándolos. Podemos hacer lo que querramos y también con los estilos que tienen cada uno de esos elementos HTML. Después también manejamos el tema de la navegación entre pantallas, que eso obviamente lo podemos hacer con el objeto Navigator. Pausa. Estoy haciendo la edición del video y me di cuenta que dije que la navegación entre pantallas se hacía con el objeto Navigator, que en realidad es una propiedad de solo lectura dentro del objeto Window, y todo el tema de la navegación se hace justamente con el window.location. Por ejemplo, si nosotros ponemos window.location.href, acá vemos que está apuntando a la ruta en la cual estamos actualmente. Pero si de repente nosotros ponemos que esto sea igual a google.com, eso nos lleva a Google. Pero bueno, todo siempre se puede corregir en el momento de la edición. Los dejo con el video. Si bien después se usan librerías de terceros que nos ayudan a hacerlo de una manera un poco más abstracta, quiero que entiendan que hay objetos accesibles a nivel global en el navegador que no están en un servidor y que nos sirven para justamente manipular todas estas cuestiones que solo existen en un navegador. Por ejemplo, con el window nosotros podemos abrir una nueva pestaña. Por ejemplo, si ponemos open, fíjense, es un método de este objeto que, por ejemplo, miren, si no le pasamos este segundo parámetro y ponemos window open y pasamos la ruta de Google, el dominio de Google, fíjense que se abre una nueva pestaña e ingresamos a esa página. Pero se entiende, este window.open obviamente no va a estar en Node.js, así como tampoco va a estar en el navegador alguna propiedad característica de código de JavaScript que corra en un servidor, que vendría a ser en el entorno de Node.js. Después, por ejemplo, JavaScript del lado del navegador lo utilizamos para obtener información del usuario. Por ejemplo, cuando yo estoy haciendo clic acá en esta elipse, esto está configurado con código de JavaScript para que suceda algo que me permita hacer esto por pantalla. Todas las interacciones que está haciendo el usuario, o por ejemplo tipear algo, si yo de repente vengo acá, pongo esto y quiero por ejemplo cambiar este color, yo acá estoy ingresando datos que están siendo receptados por el HTML y por el código de JavaScript que escribieron los desarrolladores de esta aplicación web, que justamente esto lo que estoy usando acá es una aplicación web que está receptando información mía y que cada vez que cambiamos algo, esto tiene que persistir en una base de datos, porque si no, ¿cómo sería posible que yo refrescase el navegador y que toda esa información siguiese disponible y que yo después me metiese a esta misma aplicación desde una computadora en otro país y yo siguiese teniendo mi información? Eso quiere decir que la información justamente no está almacenada en este navegador, sino que está persistida en una base de datos, y cuando yo inicio sesión con mi usuario, esa información vuelve. Y vuelve porque desde un navegador nosotros podemos hacer peticiones vía HTTP, que vendría a ser vía internet. ¿Para qué? Para obtener datos, para por ejemplo crear esta nueva entidad acá que se ve representada por pantalla. Ahí estamos creando un nuevo registro en una base de datos. Cuando editamos colores o cuestiones estamos probablemente haciendo un update, pero siempre enviando peticiones HTTP. Esto de iniciar peticiones HTTP desde un navegador es una tarea que hacemos constantemente. Y de hecho, estas peticiones HTTP, ¿a dónde van a parar? A la aplicación que nosotros también hicimos en nuestro backend, en nuestro entorno de Node.js. Recuerden, ustedes siempre tienen que tener presente esto, que nosotros escribimos un cierto código que le está dando instrucciones a una máquina para escuchar peticiones en determinados puertos. En una determinada ruta que se le llama de este servidor, lo que hace es devolvernos los archivos necesarios para pintar, por ejemplo, esta interfaz gráfica, ¿sí? Cuando nosotros entramos a esta ruta, nos devuelve archivos de HTML, CSS y JavaScript para que yo, por ejemplo, pueda jugar con este canvas, con esta pantalla llena de objetos, agregar círculos, agregar flechas, hacer esquemas, hacer lo que quiera. Nos devuelve estos archivitos. Y en otras rutas de este servidor, o podría ser otro servidor, eso no importa, acuérdense que uno o múltiples servidores es lo mismo, no importa. Nosotros podríamos tener un servidor que hiciese solo esto, solo
ejemplo, el tema de devolver archivos HTML, CSS y JavaScript. Y por otro lado, podríamos tener otro servidor que tuviese la lógica de comunicarse con la base de datos y hacer esas cuestiones. Pero eso ni se preocupen por cuestiones de arquitectura porque no les cambia nada, pero está bueno que lo sepan, que lo entiendan. Y después, por ejemplo, si quieren veamos algunos de estos objetos que son exclusivos de Node.js, como por ejemplo vamos a ver este dirName. Entonces miren, vamos a, en vez de poner recibimos una request, vamos a poner el objeto global para que puedan verlo. Y miren cómo ahora si ponemos node index y enviamos una petición a nuestro backend, que era localhost 4000 si no me equivoco, enviamos una petición y fíjense que acá, bueno, llegaron dos peticiones. Fíjense que dentro de este objeto global tenemos varias cuestiones, como por ejemplo el clear interval, clear timeout, set interval, set timeout, que estas son funciones que están disponibles en ambos entornos y por eso yo acá en el esquema les puse que hay ciertas cuestiones que están disponibles en ambos entornos, como por ejemplo el objeto console, que es para mostrar cuestiones por consola. Acuérdense que por ejemplo acá en esta función request controller nosotros estamos mostrando algo por consola, pero esa consola es la consola de la computadora en la cual se está ejecutando el código de JavaScript, y en el navegador esa consola es esta que está acá. Cuando nosotros escribimos console.log en los archivos que viajan al navegador, eso que se loguea por esta consola, por la consola del navegador. Si bien son el mismo objeto, se loguean en lugares distintos. Pero después, por ejemplo, están estos otros objetos que también están disponibles en ambos entornos. Un objeto global para hacer cálculos matemáticos, un objeto global para manipular objetos de tipo JSON, que deviene de JavaScript Object Notation, que es el formato típico de transferencia de datos entre servidores. Antes era XML, ahora es JSON, el formato más utilizado. Y después hace poco el método fetch para hacer peticiones HTTP, antes era exclusivo del navegador y ahora hace poco en la versión 18 de Node.js también se incorporó al entorno global de Node.js. Y si nos fijamos al final de todo, tenemos fetch en nuestro entorno de Node.js porque, si no me equivoco, si pongo version, tengo la versión 18.15.0. Pero bueno, básicamente tienen que entender eso, que son dos entornos distintos y que no están disponibles las mismas funcionalidades en ambos entornos. En el entorno del navegador tiene sentido que existan determinados objetos y funcionalidades, y en el entorno del servidor tiene sentido que existan otras funcionalidades, como por ejemplo dirname y filename refiere al directorio actual en el cual se está. Cuando estás en un navegador no hay un directorio en el cual estés, estás en el navegador, pero cuando estás en una computadora el dirname refiere a, che, ¿dónde está este archivo de JavaScript que se está ejecutando dentro del servidor? Por ejemplo, si ponemos dir es igual a dirname, levantamos el servidor y hacemos una petición, nos va a poner que ese archivo de JavaScript está en el disco C /users /user desktop curso, que es esta carpeta. Pero esta variable global no tiene sentido en el entorno de un navegador. Pero bueno, ya con que entiendan eso y lo tengan claro en la mente, perfecto. Y después, para que JavaScript pueda ser interpretado en cualquiera de los entornos, siempre tiene que haber un motor de ejecución de JavaScript, que en el caso de Node.js es el motor V8 de Google, que es el mismo motor que interpreta JavaScript en Google Chrome. Pero en otros navegadores ese motor, ese JavaScript Engine, es otro. Por ejemplo, en Firefox se llama SpiderMonkey, en Microsoft Edge, que no sé si sigue existiendo, creo que sí, se llama o se llamaba Chakra, y en Safari se llama JavaScript Core, ¿sí? Pero siempre hay un motor que interpreta código de JavaScript del lado del navegador, pero no es siempre el mismo. Pero bueno, ya vimos un poco cuáles son las distintas funcionalidades que hacemos del lado del navegador, y ahora veamos un poco cuáles son las que solemos hacer del lado del servidor. Y básicamente una es la que hicimos el otro día, que fue la de levantar el servidor y ponerlo a escuchar en un determinado puerto de la computadora. Perfecto, está escuchando peticiones. Segundo, el tema de servir archivos estáticos, que es lo de que comparta esos archivos de HTML, CSS y JavaScript con un navegador. Por ejemplo, si acá hubiese un navegador, hace una petición a nuestro servidor y nuestro servidor le devuelve esos archivos estáticos para que el navegador pueda pintar la interfaz gráfica. Perfecto, esa es otra de las instrucciones que se le da típicamente a un servidor web. Después solemos gestionar middlewares, que básicamente son funciones que se ejecutan para hacer un preprocesamiento, por ejemplo, de una request que llegó a nuestro servidor. Por ejemplo, por temas de autenticación de usuarios, muchas veces, por ejemplo, imagínense que hay una ruta para crear un producto de una determinada compañía. Bueno, yo siempre que llega una request para crear un producto para una compañía, voy a tener que validar que el usuario que está enviando esa request, primero esté logueado y que además después esté autorizado a hacer eso que está queriendo hacer, porque muchas veces el código del frontend
frontend, el código que está en el navegador puede ser manipulado por el usuario final porque los archivos efectivamente viajan al navegador, y ya vamos a ver después más cuestiones sobre eso, pero uno nunca puede confiar en las requests que llegan del navegador, sino que siempre tiene que hacer todas las validaciones en el lado del servidor, porque ese código que está en el servidor, en la máquina, jamás viaja a ningún lado y no puede ser accedido por nadie, salvo que te saquen las contraseñas y se metan realmente, por ejemplo, al repositorio o al lugar donde vos tengas tu código y realmente te lo roben, lo editen, pero después tendrían que poder subir el código a producción. Te tienen que vulnerar muchísimo para poder cambiar tu código de producción, pero bueno, un middleware podría hacer esa cuestión, por ejemplo, cuestiones de autorización para poder hacer determinadas cuestiones que tiene habilitadas nuestro servidor. Después está la gestión de errores, pero que eso también está en el frontend. Después está el típico CRUD con la base de datos, que deviene de create, read, update and delete, crear, leer, actualizar y eliminar distintos registros de nuestra base de datos, como por ejemplo datos de productos que tengamos almacenados o datos de tareas, como es en el caso de la aplicación que vamos a hacer ahora. Y después vienen los binary large objects, que vendrían a ser los objetos binarios de gran tamaño, como por ejemplo cuando almacenamos imágenes, videos, audios, archivos de Excel, PDF. Cualquier objeto binario de gran tamaño lo vamos a almacenar, por ejemplo, en nuestro caso en Azure Blob Storage, que es un servicio de Microsoft en la nube, que básicamente es un servidor que está preparado para intercambiar ese tipo de contenido, está optimizado para eso, pero esa es otra tarea que le podemos configurar a nuestro servidor. Después le configuramos las cuestiones de autenticar y autorizar usuarios, que está un poco relacionado con este tema de los middlewares, la autorización. Después enviamos email, que vamos a ver cómo se le envía el email del código de inicio de sesión al usuario, entonces algo de eso vamos a tener que ver. Y por último, otra tarea típica son los cron jobs, que básicamente son tareas programadas que podemos dejarle a nuestro servidor. Imagínate que tenemos, por ejemplo, en tu turno, nosotros tenemos que todos los días a las 8 de la noche se les envía a cada uno de los clientes que tienen turno al día siguiente el recordatorio. Entonces hay un cron job, una tarea programada, que todos los días a las 8 de la noche se fija en la base de datos cuáles son los usuarios de tu turno que mañana tienen turno y les envía un recordatorio con todos los detalles de qué servicio, en qué lugar. Miren, ven, acá tengo un ejemplo. Este mail se envió solo con un cron job y dice: hola Martín Ignacio, te informamos el detalle de tu turno de mañana con la fecha, la hora, la sucursal, el profesional, el servicio, un atajo para que vea sus turnos y demás, pero eso estaba programado, eso fue ejecutado por un cron job, una tarea programada. Pero bueno, en síntesis, más o menos esas son las diferencias de las tareas que se hacen en el entorno del backend y en el entorno del frontend. Y otra cosa muy importante a entender, y esto ya va más en cuestiones como de arquitectura, es que tienen que entender esto, que el código que está ejecutándose en nuestro servidor está corriendo 24/7 y en una sola máquina, una o varias, pero entiendan que es un solo código que está ahí y está quieto en esa o en esas máquinas, ¿sí? Que vendría a ser este código. Este código está quieto acá y supongamos que tenemos solo un servidor. Bueno, esto está ahí y lo subimos a producción y está quieto ahí, y apenas se levanta nuestra aplicación, ese servidor interpreta el código de JavaScript con el motor V8 de Google Chrome y le da las instrucciones necesarias a la máquina, y la máquina queda cumpliendo esas instrucciones. Pero después, cada vez que llega una nueva request, a este servidor, no es que se vuelve a interpretar el código de JavaScript. No, ese código ya fue interpretado la primera vez, la máquina ya recibió las instrucciones con ceros y unos y listo, la máquina ya quedó escuchando esas peticiones y ya está, pero es un solo archivo de JavaScript que está acá, listo, está quieto. Por el contrario, cuando nosotros hablamos de nuestro entorno de frontend, esos archivos de HTML, CSS y JavaScript que se envían a un navegador, se envían a muchísimos navegadores. Y de hecho, presten atención a esa palabra, que es se envían. O sea, esos archivos viajan a través de la red de internet y llegan a navegadores que están distribuidos por todo el mundo, ¿sí? Ahora Tu Turno, por ejemplo, es una aplicación que está siendo utilizada en toda la Argentina. O sea que esos archivos de HTML, CSS y JavaScript que están en los servidores de Tu Turno constantemente están viajando. Por ejemplo, yo ahora pongo tuturno.io y ahí me acaban de viajar archivos HTML, CSS y JavaScript a mi navegador. ¿Y por qué les cuento esto? Porque es súper importante entender que acá surgen dos problemas a resolver con el código del frontend, que es que como esos archivos tienen que viajar constantemente hacia navegadores y esos navegadores pueden estar conectados a una red de internet lenta, como por ejemplo que tenga 3G, el tamaño de esos archivos importa, ¿se entiende? Nosotros cuando escribimos código de frontend, una de las tareas a resolver es que el código final que terminemos llevando a producción, es decir, el tamaño de estas letritas de JavaScript,
JavaScript tiene que ser lo más chico posible. ¿Para qué? Para que la latencia, para que lo que tardan en llegar esos archivos al navegador del cliente final sea lo más chico posible. Y por otro lado, lo que también podría pasar y que podría ser un problema es que estos navegadores tuvieran distintas versiones. Puede haber gente que tenga una versión de Chrome súper antigua de hace 3 años y hay otras personas que tendrán la última versión. ¿Y qué pasa? La última versión de Chrome obviamente tiene más capacidades de interpretación de nuevas versiones del lenguaje de JavaScript. ¿Entiende? El lenguaje de JavaScript con el tiempo fue evolucionando y ya lo vamos a ver cuando hablemos más particularmente del lenguaje y de las funcionalidades que tiene, que no fueron siempre iguales y se van agregando cada vez más. Pero claro, los navegadores se van intentando adaptar a eso, pero van habiendo un montón de versiones. Entonces cuando nuestro código de JavaScript llega a esos navegadores, hay un problema de compatibilidad. Si nosotros escribimos código de JavaScript con sintaxis súper nueva y un usuario de repente tiene un navegador con una versión de hace 5 años, ese navegador en particular, esa versión no está preparada para interpretar el código de JavaScript que nosotros escribimos. Entonces tenemos dos problemas en realidad, o dos cuestiones a tener en cuenta: que el tamaño de los archivos de JavaScript del frontend importa porque viaja por HTTP constantemente a distintos navegadores en cualquier parte del mundo, y que después podríamos tener problemas de compatibilidad dependiendo de la versión de los navegadores. ¿Qué pasa? En una aplicación como TuTurno, que los usuarios finales no los conocemos y que están constantemente accediendo desde cualquier parte del mundo, es más importante que si fuese una aplicación web para tu propio emprendimiento, en la cual si tarda un poco más en llegar el archivo de JavaScript, no es que vas a perder un suscriptor, por ejemplo. Nada, a lo sumo el usuario te dirá, che, tarda un poco en cargar, pero no es tan grave la consecuencia como que en el caso de TuTurno esté tardando mucho en llegar a los usuarios y eso haga que pierdas ventas, ¿entiendes? Entonces siempre hay que tener en cuenta el tipo de proyecto y ya eso lo vamos a ver ahora un poquito más abajo. Pero básicamente estos dos problemas se resolvieron históricamente con estas dos tecnologías, que una es Babel, que es para resolver el tema de la compatibilidad del código que nosotros escribimos de JavaScript. Lo que hace Babel es convertirlo en una versión más antigua de JavaScript. Por ejemplo, nosotros utilizamos una sintaxis súper nueva de JavaScript que solo podría ser interpretada por navegadores actualizados, y lo que hace Babel es convertir ese código de JavaScript a una versión de nuestro código que haga lo mismo que lo que nosotros escribimos, pero escrito en una sintaxis vieja. Y después, por otro lado, el tema del tamaño está gestionado por Webpack, que es una librería que lo que hace básicamente es minificar tu código de JavaScript, por ejemplo, cambiando la denominación de las variables, tratando de que haya en definitiva menos cantidad de letras representando el mismo código que vos escribiste. Por ejemplo, si vos le pusiste a una variable is this user admin, bueno, para Babel eso lo va a poner con una letra sola, con B, por ejemplo, ¿se entiende? Y así empieza a ahorrar caracteres, que empiezan a ahorrar y a hacer un poco más chico tu código, respetando la misma funcionalidad. Y también, por ejemplo, cuando nosotros empezamos a escribir código de JavaScript, solemos escribir código puro, código nuestro, escrito puramente por nosotros, pero además utilizamos código escrito por terceros, que básicamente todo ese código escrito por terceros se le llama librería o módulos, que están todos aglomerados en el Node Package Manager, que vendría a ser NPM, que si nosotros venimos acá a NPM, por ejemplo, y buscamos React, que es una librería súper conocida del frontend, nosotros tenemos esta librería que va siendo actualizada constantemente, pero que nos permite escribir código de frontend de una manera muy sencilla, y ya vamos a ver React más adelante. Pero fíjense, por ejemplo, esta librería, este código de terceros, se descargó 18 millones de veces semanalmente. Es una librería súper utilizada, pero básicamente NPM es eso, es un repositorio de un montón de código escrito por un montón de personas que uno de repente podría querer usar porque hay funcionalidades dentro de tu aplicación que capaz que no querés ponerte a desarrollarla vos desde cero. Y si alguien ya lo escribió, ¿por qué lo escribirías vos? ¿Entiendes? Pero ahí es donde también entra Webpack y dice, pará, esta determinada librería hacía 100 cosas, por ejemplo. Vamos a ver esta librería DateFNS, que está en ambos entornos y es para trabajar con fechas. Esta librería DateFNS, que si la buscamos acá obviamente va a estar, y que es una librería súper común para trabajar con fechas, porque a veces trabajar con fechas en JavaScript es bastante tedioso. Y fíjense que tiene un montón de descargas y que viene como en una tendencia levemente positiva, eso es bueno. Después tiene 0 dependencias, es decir que no depende de otras librerías, que ya vamos a ver que, por ejemplo, nuestro proyecto ya va a depender de esta librería. Nosotros vamos a utilizar código de terceros y eso es a lo que uno llama dependencias de su proyecto. Si uno escribe su proyecto en JavaScript puro y escribe todo uno, listo, tu proyecto es puro y no tiene dependencias. Pero si vos empezás a utilizar DateFNS, React, Next.js, Mongoose del lado del backend, que ya vamos a ver qué es, pero empezás a usar librerías de terceros, bueno, tu proyecto depende de que esas librerías se sigan manteniendo, se actualicen, no fallen, ¿se entiende? Mientras menos dependencias tiene una librería, mejor, porque vendría a ser como una dependencia indirecta del código que vos tenés en tu proyecto. Pero a lo que me refería es que este paquete DateFNS tiene un montón de funciones. Una de ellas, por ejemplo, es para darle formato a las fechas. Entonces Webpack lo que hace
con algunas librerías y siempre que pueda hacerlo, es decir, ok, vos en tu proyecto utilizás datefns, pero yo vi que solo utilizás un pedacito de esa librería, que es la función format. Entonces ahí lo que intenta hacer Webpack es hacer un proceso de tree shaking, que vendría a ser sacudir el árbol, para solo quedarse con el código de esa librería que utilizamos y no con toda la librería, que capaz que pesa. Miren, vamos a verlo. Esta página es súper importante, que es Bundlephobia, que te dice cuánto pesa cada uno de los paquetes de npm. Fíjense que dice find the cost of adding a npm package to your bundle, ¿sí? ¿Cuánto te cuesta agregar un paquete de npm al bundle? Que el bundle se le llama al código de tu aplicación, ¿sí? ¿Y por qué se le dice bundle? Porque es como un agrupamiento. Nosotros usamos, no sé, 15 librerías más nuestro código, y Webpack, o la tecnología que lo haga, porque hay varios que lo hacen, convierte todo eso en un bundle, ¿sí? En un archivo o en varios archivos, pero no se preocupen porque de eso nosotros no vemos nada. Pero por ejemplo, si ponemos datefns, acá nos dice cuánto pesa y cuánto pesa cada una de las versiones de esa librería. Por ejemplo, fíjense, la última librería de datefns, que es la versión 2.29.3, que este número hace referencia, pesa 26.8 KB, pero capaz que en esta nueva versión esa función format no cambió. Entonces capaz que nosotros decimos, no, me quiero instalar esta versión porque también me sirve y pesa menos. Entonces es menos peso para el bundle final de mi aplicación. Aunque si Webpack pudiese hacer su trabajo y pudiese quedarse solo con esta función format, y esta función format no cambió entre una versión y otra, en definitiva este cambio no nos debería afectar. Pero bueno, lo único que tienen que entender ustedes de todo esto es que Webpack intenta hacer nuestro código lo más pequeño posible, pero con el mismo funcionamiento que nosotros escribimos. ¿Para qué? Para que eso llegue lo más rápido posible a un navegador, y que Babel se encarga de convertir nuestro código a una versión que sea compatible con la mayor cantidad de navegadores posibles. Por ejemplo, otra web súper importante que es Can I Use, para que veamos cuán aceptada es una determinada funcionalidad. Por ejemplo, si nosotros buscamos el ternary operator, que es una funcionalidad de JavaScript que surgió a partir del 2015, vemos y está aceptada en un montón de versiones de navegadores. Fíjense que tenemos Chrome, Edge, Safari, Firefox, y nos dice a partir de qué versiones están disponibles. Pero por ejemplo, para el navegador de Android, para estas versiones no está disponible. O sea que si nosotros hiciésemos código de JavaScript utilizando el ternary operator y no utilizásemos ni Babel ni otra tecnología para construir el bundle final de nuestra aplicación, el código final de nuestra aplicación, y nuestros archivos de JavaScript viajan a un navegador de Android con esta versión, no lo podría interpretar, ¿entiendes? Por eso son tan importantes todas esas tecnologías que nos buscan resolver la compatibilidad, achicar el tamaño de nuestro código, porque optimizan el flujo de nuestros archivos y además lo hacen compatible con todos los clientes finales. Lo mismo pasa con funcionalidades de CSS. Por ejemplo, si yo busco CSS Grid, que es una funcionalidad bastante nueva, vamos a ver que tiene un porcentaje de aceptación del 96%, pero fíjense que hay algunas versiones de los navegadores que no aceptan esa característica de CSS, porque dentro de todo es bastante nueva. Si bien es bastante aceptada, es menos aceptada que otra funcionalidad de CSS que se llama Flexbox, que tiene una compatibilidad del 98%. Por ejemplo, yo con CSS Grid a veces en tu turno he tenido problemas y decidí finalmente pasarme y hacer todo con Flexbox, porque también lo podía hacer, y como tu turno es una aplicación que está en manos de muchos usuarios, yo necesito sí o sí el tema de la compatibilidad. Entonces trato de utilizar aquellas características del lenguaje que sean compatibles con mayor cantidad de navegadores. Y bueno, por último quería mostrarles algunas librerías que solo están disponibles para nuestro entorno de frontend, algunas que están disponibles solo para el entorno de backend y otras que están disponibles en ambos entornos. Por ejemplo, en el frontend tenemos SweetAlert, que es para mostrarle notificaciones lindas al usuario final de una manera súper sencilla, y si yo lo quisiese hacer con código propio, la verdad es que me costaría bastante más. Por ejemplo, miren, si yo vengo a un turno y le voy a dar a anular, primero me sale una notificación, y de esta notificación, de los estilos, la funcionalidad y todo eso, yo escribí muy poco. Directamente SweetAlert me dice, toma, esta librería funciona así, utilízala, pero no te gastes vos en escribir toda la lógica. Esa librería a mí me sirve un montón y la uso en casi todos mis proyectos, y está disponible obviamente solo para el entorno del frontend, porque en el entorno del backend esto no tendría ningún sentido. Mostrarle que al usuario, si no hay ningún usuario interactuando con nuestro código de backend con una interfaz gráfica, ¿entiendes? Acá estamos manipulando el DOM, el Document Object Model, que solo está en el entorno del frontend, en el entorno del navegador. Después tenemos datefns, por ejemplo, que es común tanto al frontend como al backend, porque en ambos podemos manejar fechas. Y después un ejemplo del backend es Mongoose, que es una librería que nos permite interactuar de una manera muy sencilla con una base de datos MongoDB, que es la que vamos a utilizar en este curso. Pero básicamente lo que quiero que les quede claro es, ¿dónde usamos JavaScript? ¿En qué distintos entornos? ¿Y qué diferencias hay? Por ejemplo, después otra diferencia que tenemos es cuáles son aquellas dependencias de nuestro proyecto que se usan para que nos sea más
más fácil el desarrollo y cuáles son aquellas que son necesarias en producción. Porque, por ejemplo, Webpack, que lo que hace es minificar nuestro código, es una dependencia de nuestro proyecto en sí mismo, porque también es una librería, pero lo único que se usa es en desarrollo. Se usa en desarrollo en el proceso final, antes de enviar nuestro código a producción. Eso pasa por un procesito de Webpack que lo que hace es minificar nuestro código y hacerlo más chiquitito antes de que vaya a producción. Pero una vez que nuestra aplicación está en producción, listo, ya está. No es que necesita código de Webpack. No, Webpack es para procesar nuestro código originalmente escrito por nosotros y con librerías de terceros y dejarlo lo más chiquitito posible. Pero el código de la librería de Webpack no viaja a ningún lado en producción. Es una dependencia de desarrollo. Y lo mismo en el backend con NodeMon, que esto es una librería que lo único que hace es que nuestro servidor de Node.js ahora está levantado. Pero si yo hago un cambio acá y le pongo, por ejemplo, y esto ya lo vamos a ver, hola mundo, y guardo los cambios y vuelvo a tirar una request, fíjense que me va a seguir mostrando lo mismo por pantalla y no me tomó estos cambios. Entonces es como que ahí nosotros tendríamos que bajar el servidor, volverlo a levantar y ahí sí me dice hola mundo. Pero eso es tedioso y con NodeMon nos evitamos eso, pero solo lo necesitamos para desarrollar, para que cuando guardemos los cambios en un archivo se resetee solo el servidor, pero nada más. Es de desarrollo la dependencia. Y por último quería darles brevemente una orientación de cuándo nosotros y por qué decidimos incluir o no una librería a nuestro proyecto, ¿sí? Nosotros hay código de tercero escrito que sirve para hacer algo y nosotros tenemos que decidir si queremos incorporarlo a nuestro proyecto o escribirlo nosotros mismos. Bueno, ¿eso de qué depende? Si yo quiero usar código de JavaScript de otras personas, tanto en mi frontend como en mi backend. Y acá yo puse los principales que se me ocurrieron, que uno podría ser la dificultad. Por ejemplo, si la funcionalidad que querés implementar es muy difícil y escapa a tus habilidades y tendrías que pasar mucho tiempo aprendiéndola para implementarla y ya está hecha por terceros, obviamente vas a optar por utilizar esa librería. Por ejemplo, React es una librería que nos permite construir interfaces gráficas y manejar el estado de la información de nuestra aplicación de una manera muy sencilla y súper optimizada. Y si nosotros tuviésemos que hacer una librería como React, nos sería prácticamente imposible. Entonces ahí obviamente, como es tan difícil reemplazar React, sí o sí la terminás utilizando. O React o alguna librería similar, pero sí o sí la terminás utilizando. Después el tema de la confianza, y acá también pongo el ejemplo de React. No es lo mismo que una determinada librería esté sostenida por un grupo de 3 personas que ni conocemos, a que esté sostenida como React por Facebook, ¿se entiende? El proyecto React está respaldado por una empresa gigante y llena de desarrolladores como es Facebook, entonces eso te da confianza de decir, che, esta librería no va a desaparecer mañana, porque todas las aplicaciones de Facebook están hechas con React y un montón de proyectos están hechos con React. Y por otro lado, si nosotros nos metemos en NPM y buscamos React y vemos que tiene semanalmente 17 millones de descargas y que la tendencia es un poquito alcista, bueno, eso es muy positivo. Después, por otro lado, vamos a ver cuál es la importancia de la funcionalidad, porque por ejemplo hay librerías que te ayudan a construir calendarios, ¿sí? Selectores de fecha y demás, pero como en tu turno eso era una funcionalidad súper importante y crítica en esta aplicación. Por ejemplo, yo busco una empresa, entro y quiero empezar a reservar turnos. Yo todo este código lo escribí yo y toda esta interfaz gráfica y todo lo que pasa acá lo escribí yo con código puro. ¿Por qué? Porque no quiero que esta parte de la aplicación en particular dependa de librerías de terceros, menos de una librería que ni sé bien quién la habrá hecho. Por ejemplo, si yo vengo acá a NPM y pongo, no sé, React Calendar y empiezo a utilizar una librería como esta, yo la realidad es que no sé quién hizo esta librería bien, no tiene tantas descargas semanales, tiene 5 dependencias, la realidad es que no tengo ni idea, seguramente no coincida exactamente con lo que yo quería hacer, extenderla sería un problema, pero sin dudas la importancia de la funcionalidad en tu aplicación te puede hacer inclinarte por, no, para esta funcionalidad yo me tomo el tiempo y la hago yo, me tome lo que me tome, porque en mi aplicación esto es crítico, entonces no quiero depender de nada. Así que esa es otra cuestión importante al momento de definir. Después el tipo de proyecto, porque por ejemplo si yo... ¿Qué pasa? Otra vez, tu turno está en mano, a ver, el código de frontend de tu turno está en manos de muchísimos usuarios y cada vez van a ser más en distintas partes del mundo con los cuales yo no tengo contacto. Entonces es un tipo de proyecto en el cual me encantaría tener 0 dependencias para que solo dependa del código que escribí yo, cosa de que si yo no cambio nada, eso va a seguir funcionando. Y no es que el día de mañana va a desaparecer esa librería, porque no hay librería, es mi código, no va a desaparecer. En cambio, en un proyecto que es para una pyme o para tu propio emprendimiento, en que la usan 5 o 10 usuarios, si cambia algo, por lo menos conoces a todos los usuarios y le podés decir, che, bueno, no, mirá, falló por tal cosa, dame una semana que lo corrijo, no sé qué. Pero imagínate que ahora tu turno la está usando gente que le están reservando turno, que tiene sus emprendimientos. Es mucha más responsabilidad, ¿se entiende? Entonces, ese tipo de proyecto requiere que vos intentes, en lo posible, no depender de terceros, salvo que esos terceros sean Facebook, ¿se entiende? Entonces, eso es otra cuestión importante al momento de definir si utilizar código puro nuestro o código de terceros. Y por último, después el tema del tamaño. Por ejemplo, con este Bundlefobia, si yo tengo que utilizar una librería de fechas, compararía
lo que pesa DateFNet, que en la última versión pesa 26 KB o 21 KB en la anterior, con otra librería que antes se usaba bastante, que es Moment.js, pero que pesa 3 o 4 veces más, ¿entiendes? Entonces es como que ahí uno dice, está bien, Webpack después podría minificar eso y que termine siendo menos peso dependiendo de las funciones que uses de esa librería y demás, pero a priori yo prefiero utilizar siempre la que menos pese. Pero bueno, básicamente esa es la introducción a JavaScript y estos son los distintos usos que haríamos dentro del ecosistema de este lenguaje que nos permite escribir tanto el código de nuestro frontend como el de nuestro backend, pero creo que con esto ya tenemos una visión un poco más panorámica de lo que se trata el lenguaje JavaScript, de todo el uso que vamos a hacer de él, y en el próximo video sí ya voy a empezar a explicar un poco de la sintaxis de JavaScript, es decir, cómo hacemos nosotros para efectivamente escribir código de JavaScript que le termine dando instrucciones a un servidor y por otro lado a un navegador. Es muy similar en ambos, pero como vimos en este video, hay cuestiones que cambian. Por ejemplo, el acceso a determinadas propiedades u objetos globales para hacer unas u otras cuestiones dependiendo del entorno en el cual estemos dando las instrucciones. Pero no quería empezar a hablar del lenguaje y contarle todas esas cuestiones cuando todavía ni siquiera entendían el marco general del lenguaje, porque ahora cuando empecemos nuestro proyecto de Node.js, por ejemplo, vamos a tener que usar librerías de terceros. Entonces ya está bueno que empiecen a ver esas cuestiones de, nuestro proyecto puede tener código nuestro y puede tener código de terceros, que se llaman dependencias. Esas dependencias pueden ser de producción, es decir, que es código que nuestra aplicación necesita para estar finalmente en producción, o de desarrollo, que son dependencias que solo se necesitan mientras estamos desarrollando justamente. Pero bueno, creo que ahora ya tienen un pantallazo mucho más claro y espero que me disculpen si me tomo mi tiempo para hacer los videos porque trato de darle el enfoque y el orden que se necesita para que a ustedes les quede lo más claro posible. Espero estarlo logrando, por sus comentarios creo que sí, pero bueno, después díganme si les gustó el video, qué les pareció y no se olviden de compartirlo, que la verdad creo que este pantallazo sobre el lenguaje le puede servir a mucha gente y puede aclarar bastantes dudas o cuestiones que se suelen tener al momento de arrancar y que si no te ponen en contexto respecto de todas estas cuestiones, a veces te sentís un poco perdido cuando se van explicando determinadas cuestiones al momento de ya escribir código. ¿Sí? Así que bueno, les mando un abrazo muy grande y nos vemos en el próximo video. Chau.